¿Qué harían ustedes, por ejemplo, cada uno de ustedes ante ese caso? Digo yo. Por ejemplo, Ramona. Yo pienso en esto de la dignidad, y la dignidad de cada uno es el bien vivir, el bienestar de cada uno. Ya pensando más en enfermedades es más duro y sería mucho mejor estudiar el caso eutanasia, hablarlo. No es coger y legalizar una eutanasia y porque yo pues me encuentre mal moralmente, pues no tengo ganas de vivir, venga ya a pedirla y que la analicen, que salga positivo y que me digan, pues venga, tú practícate la eutanasia porque no tienes dignidad, no quieres. No, es muy complejo el tema y es mucho de hablar y mucho de pensar, y no se va por ahí matando a la gente así por las buenas y porque uno pues no tenga ganas de vivir por lo que sea. Yo pienso que hay que luchar siempre por todo. Yo en mi caso, personalmente aquí estoy por el tema de Ramón. Y bueno, el tema de Ramón había que estar con él, había que vivir con él y estar en su postura, en su situación, ¿no? Porque bueno, hay muchas formas de vivir, pero bueno, la de él ya era... Hay mucha gente a lo mejor peor, pero ya peor que Ramón, creo que no se puede estar, ¿no? ¿Cuántos años se pasó en la cama sin moverse absolutamente? 29 años lleva ya 3... en su órbita, en donde él quería estar, y bueno, seguiremos luchando y peleando, pero ya te digo, por el bien vivir de la gente. Tenemos médicos fabulosos, que bueno, no vamos a generalizar de que haya gente mala, porque la hay, que yo lo sé, yo lo vivo. Te puedo decir que, hombre, en mi piel no, pero en mi gente sí, y es muy duro tener que hablar mal de nadie, pero bueno, no se puede generalizar porque hay gente muy maja y yo tengo gente en mi familia, médicos y de todo, y son buena gente, ¿no? Entonces, hablabas del buen vivir. Entonces, la eutanasia, por contraposición, y según la propia etimología de la palabra, sería el bien morir. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, etimológicamente sí, claro. Lo que pasa es que del significado etimológico a los diferentes significados que puede tener la palabra eutanasia, pues hay un mundo, ¿no? Hay la eutanasia... Cuando me llamaste esta mañana para invitarme a esta entrevista, cosa que aprovecho para agradecerte muy sinceramente. Gracias a usted. Yo te decía que bueno, que aunque es a lo mejor unos términos que se utilizaban más antiguamente y ahora se habla más de eutanasia activa y eutanasia pasiva, a mí me gusta más hablar de ortotanasia, distanasia y eutanasia, reduciendo la eutanasia a lo que es el acortamiento de la vida, o sea, la incidencia indirecta sobre la vida del individuo que cesa. Entonces tendríamos una ortotanasia, que sería, digamos, la muerte correcta, es decir, la muerte en su momento, la que le llega a una persona pues cuando su enfermedad alcanza una situación pues en que le afecta a órganos vitales y se produce la muerte, y la distanasia, que sería un prolongamiento artificial de la vida sin una esperanza de curación. Hay dos casos que son en este aspecto paradigmáticos, que todos recordaremos, que son los del general Franco y los del emperador Hirohito, que fueron dos casos. Además, me gusta citarlos siempre juntos porque así no hay problemas de interpretación política, sino desde el punto de vista estrictamente humano, ¿no? Yo creo que son dos casos en los que se ha prolongado el sufrimiento de unas personas a través de la prolongación de su vida por intereses espurios o no espurios, más legítimos o menos legítimos, pero que en todo caso no obedecían en ningún caso a su propia perspectiva personal como personas, ¿no? Incluso se cuenta, está escrito en muchos libros de historia, en muchos reportajes periodísticos, una frase del general Franco cuando estaba en esta situación que decía: ¿cuánto cuesta morir? Y mostrarlos al mundo como... Claro, bueno, claro, a mí eso me parece que con estos dos personajes en ese aspecto se ha practicado una distanasia que tampoco es admisible. O sea, yo creo que tenemos que admitir la muerte como algo tan real como la vida, porque es la otra cara de la vida sin la muerte, pues no sé si desde el punto de vista biológico se puede concebir, pero parece que hasta los seres más primarios, ¿no? Bueno, yo siempre planteo el tema de las cosas
no pensando por lo que necesariamente uno, con su razón, que a veces es la mentira de la razón, que es lo que presentamos siempre. Una cosa es el discurso sobre la propia vida y sobre la propia muerte, y otra es la esclavitud a lo que nos sometemos, precisamente por ese esperar la muerte. Yo creo que es todo lo contrario, no hay que esperar nunca la muerte. A la muerte, si acaso, hay que burlarla continuamente, hay que alejarse de ella continuamente, porque lo que no es, porque lo que es, y la muerte es la nada, y por tanto no existe más que la existencia de la palabra. ¿Por qué digo esto? Yo hace poco, en la Facultad de Económicas, para los estudiantes de Económicas, invitado por el profesor Cancio, planteaba el tema desde el punto de vista de la sociología médica entre el concepto de lo útil y lo reflexivo. Y el problema del envejecimiento, que es un poco de lo que yo sé un poquito, del tratar a las personas mayores desde el punto de vista médico, pero sobre todo desde el punto de vista gerontológico, globalmente hablando. Y la palabra eutanasia se utiliza hoy en día como un recurso muy fácil, demasiado fácil, porque nunca puede existir una buena muerte. La muerte siempre es mala, la muerte siempre es traicionera, porque la muerte es ya la desaparición del ser. Y eso, si bien el ser humano, por su concepción racional, sabe que se va a morir, cosa que no sabe el animal, esa proximidad, por tanto, con el continuo despertar sabiendo que me puedo morir, eso es un elemento trágico en la condición humana. Y evidentemente, lo que hay es que burlar al máximo la idea de que me voy a morir. Evidentemente no se puede negar que uno no puede ser idiota. En ese sentido, de saber que es tan evidente que nos vamos a morir, evidentemente, en el momento en que estamos, hemos prolongado la vida mucho tiempo. Hay accidentes, hay situaciones de incapacidad. Muy bien. Situaciones de incapacidad que están ahí, pero que hay mucha gente que está incapacitado y no siente necesariamente la idea de que se tiene que morir. Y como la muerte es algo muy íntimo, muy personal, que además nadie sabe lo que es, porque hablamos de ella como si aquí fuera, ala, venga. Sí. ¡Hala! Hablamos de ir al baile. Claro, entonces, un poco la idea entre el pensamiento reflexivo y el pensamiento de lo útil. ¿Se presenta como útil la eutanasia? No. Lo que hay que pensar es que ninguna referencia que acelere, que tú muy bien lo has dicho técnicamente, el proceso de la muerte, para mí, es ni siquiera útil. Puede ser planteable en un discurso, el discurso de la vida misma, del sufrimiento del ser humano, de los momentos de soledad, de los momentos de tristeza, de amargura, pero lo que yo no puedo es estar conscientemente pensando que me importa un bledo porque cuando me dé la gana me quito la vida. Eso es lo que no puede ser. Bueno, es diferente. ¿Tú crees que es diferente? En el sentido, esto es una pregunta, por supuesto, estamos hablando de enfermos, estamos hablando de lo que queramos, pero el planteamiento podría ir dirigido hacia enfermos terminales, personas que tienen una calidad de vida pésima. Pero es que no hay enfermo terminal, ahí está el error. ¿Quién decide que hay un enfermo terminal? Entonces, mira, es muy bonito. Mira, hay un poema, si me lo permites, porque lo acabas tú, es Antonio Machado, que para mí es uno de los mejores poetas y pensadores del mundo, que hace un poema sobre el árbol viejo. Voy a leer unos fragmentos. Y mirad lo que dice tan bonito. Dice: al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. Algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. Y sigue, y acaba diciendo: mi corazón espera también, hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera. Mi corazón espera. La diferencia entre estar a la espera y estar a la expectativa. A la espera hay que estar esperando siempre las cosas de la vida. Y el que ya plantea la idea de la muerte como una solución a los sufrimientos de la vida, eso es un error. Porque entonces algunos chicos también
bárbaros del norte de España, que a veces se les da por alguna locura, pues nos consideran a todos pues eutanásicos, con probabilidades eutanásicas, porque estamos terminales para ellos desde el punto de vista ideológico. Ojo que es muy peligroso. En la idea específica de que una persona con 100 años haya perdido toda referencia, esté obnubilado, no valga para nada, sea un vegetal, ya... Imagínate, ni siquiera en esa circunstancia yo personalmente plantearía la hipótesis a la que se muera. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí. Yo en ese aspecto, además, que apuntas, que creo que es muy interesante, hay otra visión del problema, mucho más prosaica y mucho más dura, porque indudablemente, para expresarlo como Antonio Machado... Habría que ser como Antonio Machado. Claro, nadie. Solo hay uno. Ahí tienes un caso de la mejor distanasia que hay, ¿no? Una persona que ha fallecido, pero que nos ha dejado una obra inmortal, ¿no? Pero... yo, precisamente, sobre lo que decías, me hice dos reflexiones. Una, desde el punto de vista histórico. Desde el punto de vista histórico, la eutanasia no es ningún problema nuevo. Es algo que se ha puesto en práctica sistemáticamente. Sistemáticamente. Hace un poco más de 50 años. En la época de los años 30, en un país muy civilizado, de gran cultura, de grandes músicos, de grandes poetas, de grandes pensadores, se puso en práctica un sistema de eliminación de vidas inútiles. Claro, es que entonces, si traspasamos esa línea, si traspasamos esa línea y decimos, pues es igual, ya esta vida ya no tiene valor, entonces, podemos decir, es que estos ya no tienen valor porque están muy allá, muy allá, muy allá. Pero mover esa línea, una vez que hemos traspasado la línea, podemos moverla todo lo que queramos. Perfecto. Y eso a mí me parece peligrosísimo. Claro. Peligrosísimo, no como idea de qué barbaridad, qué va a pasar, nos vamos a encontrar con el mundo feliz de Aldous Huxley. No, con el mundo infeliz que ya se vio, que ya pasó. Y como opción personal. Y luego espera. Es que, solo un matiz, sí. Efectivamente, que tú lo has dicho. Se entendió en el discurso, sin decirlo tan plásticamente como tú lo acabas de decir. Es decir, estamos creando un perfeccionismo, que hay cosas que ya... Ese que le falta un dedo, ala. Ese que tal, nada, ese que tiene 80 años y ya tal, ala. Ese es el gran problema que se puede sacar en un momento determinado de toda esa inflexión de razonamiento. Y eso es a lo que yo estoy en contra. Otra cosa son casos muy pequeñitos, muy puntuales, sabe Dios, pero ni siquiera ahí, porque ahí está el engaño. El problema de la trampa, del razonamiento, es que te cuelas por la trampa. Ala, me engaño y ya admito la eutanasia en casos límites. Ni hablar. Claro, pero es que si admitimos ese tipo de eutanasia, también acabaremos admitiendo la eugenesia. Que sea. Es decir, que solo tengamos bebés altos, rubios y de ojos azules. Por ejemplo, exactamente. Que parece ser que técnicamente a lo mejor puede, ya está claro. Es posible. Y luego hay otra sí, esto también me parece altamente peligroso. Y luego hay otro problema que además quizá tú nos puedas ilustrar mucho mejor que yo. Eso es una reflexión que yo me llevo haciendo mucho tiempo, porque al fin y al cabo hablamos del Senado y vemos a los senadores ahí, hablamos del Senado, pero claro, el Senado se llama así porque en Roma había una cosa que era el Senado, que eran los padres de la patria, los mayores, que a su vez en civilizaciones pues más primitivas, ¿verdad? Había los consejos de los ancianos, es decir, la senectud, que es donde viene lo del senador y del senado y todo eso, la senectud siempre se ha concebido hasta nuestra época como un valor positivo. Es decir, antes ser una persona mayor, es decir, es que hay que, esa expresión, respetar las canas, eso a mí me parece algo maravilloso, eso de que los abuelos y los nietos y ese respeto generacional, a mí me parece algo fundamental, pero es que como hemos llegado a la conclusión de que el valor es la juventud, pues entonces, a partir de ahí, los seres a partir de cierta edad, pues dejan de ser útiles, algo que ya está pasando, por ejemplo, en la vida laboral. Estamos viendo en determinados sectores jubilados de 50 años, a mí esto me parece
No es tratar el tema de la eutanasia, a lo mejor, pero me parece que el tema de la senectud en una civilización con un desarrollo social y médico y tecnológico que es capaz de que haya una gran cantidad de personas mayores, creo que hay que reivindicar la validez del ser mayor. Eso de la tercera edad, que me parece un término. Pero vamos a ver, y perdón, estamos hablando de la eutanasia, sí, en algunos casos, no estamos hablando, no, claro, de exterminar a todos aquellos que pasen de los 90 ni de los 80, no, porque estén malitos, no, estamos hablando de casos puntuales, claro, en los que una persona ha dejado prácticamente de vivir como tal, y además como opción personal, es decir, nosotros no tenemos por qué decidir aplicar la eutanasia a una persona querida o poco querida, ni el médico ni un familiar, pero nosotros personalmente, llegados a una situación extrema en la que hemos dejado de ser personas, o bien porque hemos perdido la dignidad, o bien porque tenemos dolores que médicamente no son tratables. ¿Hemos perdido la dignidad? Bueno, es que claro, es que a mí eso me parece, eso sí que me parece un tema, es decir, hemos perdido la dignidad. Yo creo que mientras seamos personas, aunque estemos con un deterioro físico muy importante, ¿cuántas personas hay con un deterioro físico importantísimo que siguen teniendo la misma dignidad? Bien, que el día que nacieron? Es lícito que unas personas en esas circunstancias tremendas tengan el derecho a la opción de decidir: me quiero morir porque esta vida para mí particularmente no tiene sentido. Bueno, pero es que ahí podemos entrar en casos que esas decisiones se pueden hacer bajo una patología, bajo una depresión, porque una persona que está impedida, pues a lo mejor le falta una pierna, o le falta un ojo, yo qué sé, o se ha quedado paralítico, pues también puede sufrir depresiones como las que puedo sufrir yo, o bajadas del estado de ánimo. Ramón no sufría depresión. No, pero si yo no estoy hablando de Ramón, decir ni que de tu caso hablamos, en concreto. No, mira, estamos hablando de eutanasia, hablamos de muchos casos, de mucha gente. No es coger un autobús del Inserso con un puñado de gente de 60 y pico años que están, pues los mandamos de vacaciones y en tal curva los tiramos abajo. Es una forma de ahorrar el sistema público de pensiones. Claro que sí, pero eso son ideas. Ojo, y no ojo con no la es toma de bueno. decisiones, porque hoy en día... La gente que se quiere suicidar con sus manos, si las tiene y puede, lo hacen, porque lo hace la juventud que se está viendo. Pero una gente, hablamos de una gente impedida. Porque en Galicia le dio un aire, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Pero si yo en ese momento lo puedo coger, seguramente que al día siguiente ya ese aire le pasó y ya no piensa lo mismo. El problema está en que muchas decisiones se toman en un segundo y bajo a lo mejor una circunstancia patológica desde el punto de vista médico. Pero hablamos... Y una persona mayor puede tener una depresión, lo mismo que cualquier una persona joven. Es más probable que las personas mayores se encuentren en el límite, en cierto límite, más trágico en este razonamiento que estamos haciendo. Pero yo, por ejemplo, como médico y como pues he visto a muchos pacientes mayores, a muchísimos, y gente que se me ha muerto en las manos, bueno, como profesional lo puedes aceptar, pero la mejor muerte, por decirlo así, es aquella que está toda la familia al lado del moribundo, como siempre, como es la naturaleza humana, agarrando al moribundo. Esa es la mejor ayuda, hasta que la propia naturaleza, por lo que sea, pues te lleva, ¿me comprendes? Pero yo, desde luego, yo no le voy a apretar más, ni le voy a hacer nada, es decir, eso es, un poco me recuerda a las películas de vaqueros, ¿no? Que cuando le pegaban un tiro al otro que se quedaba medio muerto en las películas de guerra, ¡pégame un tiro! Como que eso sería un reflejo directo de la eutanasia, o sea, pero hoy en día ni siquiera en esas circunstancias se puede hacer, ¿entendéis? Es decir, lo dice Machado, es decir, siempre puede brotar en el árbol viejo, en el olmo viejo, siempre puede brotar algo. Tú imagínate ahora con la genética, y no lo digo Eso es un árbol, entonces hablamos de los animales. Los No, animales, momento, cuando hay un accidente, un No, caballo... mira, momento, déjame hacer el discurso. Entonces, si es verdad, hombre, también hay que crear un poco de ilusión en la vida, ¿no? Sí, Entonces, claro. Cuidado. Una cosa es la razón y otra cosa es también la ilusión. La ilusión no de ser bobo, sino la ilusión de ser niños. Que mientras uno es niño, por mucho que envejezca, nunca se hace viejo. Cuidado, eso está claro. Eso sí, nos hacemos viejos cuando perdemos la niñez. Entienda cada uno lo que quiera por niñez. Entonces, lo que yo digo es que si esa posibilidad de esa hojita verde, y además, fíjate tú, no por ser reiterativo, pero me he adornado un poco de ciertos poetas como Shakespeare. Yo he tenido a muchas personas
personas que yo conozco por mi profesión, con Alzheimer, por ejemplo, con que sus familias se están entregadas completamente a su cuidado, personas con Parkinson que tienen cierta incapacidad para moverse, que sus familias se entregan día y noche, porque eso, ¿qué le vamos a hacer? Es el azar que nos toca de vivir en la vida, no podemos renunciar. Mientras aquella madre era encantadora y tenía 50 años y nos llevaba por ahí cuanto la quería, y ahora, que ha perdido esas posibilidades, ahora no me vale. Ahora esa persona ya no me vale, es decir, y esa persona que sabe si se quiere morir o no se quiere morir. Por eso es muy peligroso. Y el propio, hay seres humanos que están con una persona que está en coma día a día escuchando su aliento y son felices. Si de verdad quieres a la persona, evidentemente, si no quieres a la persona, eso ya es otra cosa, allá cada uno. Pero estos valores que entran dentro de la ética y de una trascendencia importantísima, porque ahora muchas personas que nos estén escuchando dirán, pues ese de bigote ten razón, ese outro non, ese o abogado que ben fala, esta señora, ¿qué tiene que ver? Por eso yo cuando hablo, procuro hablar con toda la reflexión de mi vida, y por supuesto con la posibilidad de equivocarme, eso está claro, ¿no? Pero a mí me dio mucha gracia, porque soy defensor en contra de eso por una razón muy sencilla. El propio Shakespeare, fíjate tú, Shakespeare in Love, el que estuvimos ahora hace poco, en el día del 14 de febrero, el día de los enamorados, ¿no? Ya, se me va a declarar. No, mujer, si yo me declaro ante la vida misma todos los días. Cada vez que me miro al espejo procuro quitar mi máscara, pero ella me sigue siempre. Dice así, fijaros lo que dice Shakespeare. No leo todo el poema porque no importa, dice... Solo el principio y el final, sobre todo el final, dice: harto de todo esto, muerte pido y paz, de ver cómo es el mérito mendigo nato, y ver alzada en palmas la vil nulidad, y la más pura fe sufrir perjurio ingrato. Y después de muchas cosas, dice Shakespeare al final: harto de todo esto, de esto huiría, solo que al morir, a mi amor aquí lo dejo solo. Y este es el problema también, que los demás también tienen derecho a que estemos con ellos. Y si alguna vez somos estorbo para alguien, es que no nos quieren. Y es distinto. Pregunto yo una cosa, ¿es lícito alegrarse, entre comillas, alegrarse, cuando se muere una persona querida que lo ha estado pasando muy mal, que sabemos que tenía una calidad de vida pésima? Yo tengo que insistir en lo mismo, que de eso hablamos, y a veces resulta un poco inevitable sentir cierto alivio de que ya no siga padeciendo. No creo, no es grato, nunca es grato, creo, o a mi pensar, nunca es grato, aunque la persona, yo qué sé, hombre, nunca me he visto en situaciones límites de esas, ¿no? Me acuerdo de mi abuelo, ya hace muchos años que murió, yo era muy pequeña, pero me acuerdo de mi abuelo en cama, sufría muchísimo, muchísimo. Por aquellos tiempos no había los adelantos que hay hoy en día. Y tengo no sé, su malestar, sus berridos, como se quieran llamar, porque la verdad que yo era en mis oídos. Tengo esos recuerdos muy tristes. Y bueno, un día a otro pasaron así, pues no sé si 2 meses o así, y se murió. No fue grato, la verdad. Lloré muchísimo, me acuerdo, era mi abuelo y yo era pequeña. Y lloraba tanto, lloré, y decía una señora, quitad a esta mi niña de aquí que a pobre vaya a dar algo. Era muy pequeña yo, pero me acuerdo muy bien del sufrimiento de mi abuelo. Y por aquel entonces no se sabía muy claro las enfermedades, hoy se dice todo, que es mejor, ¿no? Pero estaba muy malo, y te quiero decir que fue horrible. Pero no creo que a nadie le haga gracia. No, yo hablo de un alivio, cierto alivio, no por uno mismo, por la persona que ha dejado de padecer. Yo creo que este es un sentimiento relativamente generalizado en algunos casos. Con la venia, si me lo permites un segundito. Faltaría más. Es un placer escucharte. Con la venia, señoría. Pues es que te lo digo, precisamente entrando en el tema profesional, que se puede entroncar, es los cuidadores, por ejemplo, de Alzheimer. Hoy en día, y todavía el otro día en una charla que impartió el doctor Mayán, pues como yo colaboro con él, pues él decía que efectivamente se está dando un fenómeno muy curioso,
y es que la ruptura de la familia tradicional a la familia nuclear, el aumento de las familias monoparenterales, es decir, esta pérdida de la relación de los unos con los otros, porque esto se da, este aislamiento y soledad en la que vive cada uno, pues esta sobrecarga de la emoción, sobrecargamos la emoción, porque la emoción es como un barquito que navega con las olas del viento y de la fantasía, pero a veces lo sobrecargamos y claro, no es un submarino y se nos va al fondo y desde arriba. Entonces, en ese sentido, lo que yo quería decir es que las personas de Alzheimer, los familiares que estarán escuchando que lo saben, tienen un agotamiento muy fuerte, porque es a lo mejor 20 años de vida aguantando ante esa posibilidad de dar un poco de respiro a esa fuente natural de ayuda. Evidentemente la administración, y en este caso pues la Xunta de Galicia, tiene un proyecto que yo creo que bien desarrollado de asistencia a la tercera edad, que mejorar por supuesto, que está en la planificación de que al Alzheimer hay que atenderlo desde fuera también. No es suficiente con la familia porque hay una sobrecarga emocional, una posibilidad de mayor bajada del estado de ánimo, de mayor depresión, porque aparte de atender a esa persona hay que trabajar, hay que cuidar a esto, a lo otro, es una sobrecarga, no porque la persona no quiera a esa persona, sino que es una sobrecarga que nadie puede controlar. Y evidentemente la asistencia a esas personas en esas situaciones límite requiere de persona especializada, a turnos, y con una planificación del Estado, como se está haciendo ya. Me explico lo que digo. Porque sí, efectivamente, puede haber una sobrecarga que después se entiende como alivio si la persona fallece. No, ese es el problema. Lo que hay que eliminar es la sobrecarga, probablemente, y entonces nunca habría esa sensación de decir, bueno, por fin murió, que a veces dice la gente, ¿no? Esto es un problema técnico, cada día más en nuestra sociedad, que el envejecimiento es brutal, es decir, y sobre todo un envejecimiento que no va a tener la posibilidad de ser atendido por su propia familia. Pero no tienen sufrimiento, o, quiero decir, dolor físico, ¿no? No se sabe. Lo que se ve. Sí, por lo que se ve. Hay una alteración, pero yo pongo el Alzheimer como ejemplo, ¿no? Pero puedo poner otro caso. Es igual, es decir, lo que hay es que quitar esa sobrecarga a la persona, al familiar, evidentemente, y buscar otras referencias como precisamente la nueva especialidad de gerontología que se ha creado en la Universidad de Santiago por primera vez, prácticamente de las primeras del mundo me parece que se ha hecho esto, que creó aquí pues la Universidad de Santiago, doctor Mayán y otra gente. Pues, ¿qué sucede? Que en este caso Galicia está siendo pionera para que dentro de 5 años, cuando el problema de la vejez sea un problema demográfico y el problema de la asistencia a personas impedidas sea un problema serio, evidentemente el Estado, los gobiernos, tienen que dar una respuesta para que no venga una riada y digas tú, no, hay que crear ahora la cimentación, porque ahí se va a plantear el problema. Evidentemente, si no se planifica bien, va a haber mucha gente que pida ayuda, y al no pedir ayuda se va a ver asfixiada. Y entonces es cuando va a surgir todo este mito y todo este culto, con todos mis respetos, de la eutanasia como práctica cotidiana. Está bien como discurso, pero de ahí a tener que oficializarlo y hacer leyes para facilitar todos esos procesos, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Hasta que esto suceda, bueno, pasará mucho tiempo. ¿Hasta que suceda el qué? Muchas cosas. Quiero decir, se hagan leyes. Que se hagan leyes y que se cuide realmente a la gente como se merece. Ya se está haciendo, Se hace donde se hace y se ve lo que se ve. En Galicia no es por nada, pero vamos, hay una asistencia, no es que yo me quiera pegar un pegote aquí, pero desde el punto de vista médico y asistencial. Ya te digo. Somos una de las comunidades, vamos, que mejor lo están haciendo. Ya te digo que un señor tiene que hacer una ecografía ahora mismo, para estas fechas, y resulta de que le dan cita para el mes de septiembre. Si fuera una mujer embarazada, ese bebé, si tuviera que esperar tanto tiempo a esa ecografía, luego el aborto vendría, pues mira, sería un asesinato y esa mujer tendría un niño malo. Digo así porque es una ecografía que se le hay que hacer a una persona mayor, que yo lo sé, porque yo fui a mirar esos papeles y estoy yo con esa gente, y tiene que hacer una ecografía para allá y dan para el mes de septiembre. Y en agosto... Sí, es una cosa urgente. Vamos a ver, pero es que entonces si llevamos ese razonamiento más allá... Yo no entiendo cómo es Entonces estamos en la alternativa. Vamos a ver, hay unos recursos públicos que hay que asignar, porque evidentemente el estado de bienestar, que a pesar de todos los pesares, pues tenemos un bienestar mejor que el que había hace no muchos años. Por supuesto, muchísimo mejor. Muchísimo mejor, y tenemos un nivel de vida, afortunadamente, mucho mejor que, pues sin ir más lejos, pues que cuando yo era pequeño. Sí.
O cuando Pues, yo estudiaba aquí en Santiago, bien, por ejemplo. pues por O ejemplo. sea, anteayer. Bien, pues yo lo que encuentro es que lo que no podemos plantearnos es la alternativa. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Ante la escasez de recursos públicos, debemos plantearnos leyes de eutanasia que nos van a aliviar un montón de recursos públicos. A mí esto me parece patético, Muy me bien, parece... Estoy completamente de acuerdo. Me parece que entonces volvemos al principio de la conversación. Marcamos una línea, la movemos y la vamos corriendo hacia atrás en función de los recursos públicos que haya. Y claro, a mí decir que es que porque se retrasan las ecografías, que dice las ecografías, dice pues 100.000 tratamientos que puede haber y los medicamentos que a lo mejor pues que son muy caros, tal. Porque sean caros, vamos entonces a plantear leyes favorecedoras de la eutanasia. A mí, entonces, eso sí que me parece pues una cosa brutal. No, ni estamos planteando eso, sino que estamos planteando la eutanasia es posible desde su punto de vista. En algún caso, desde el punto de vista del doctor Mario Solera, ya es evidente que no, en ningún caso. En el suyo, en algún caso es planteable. En algún caso, la eutanasia como intervención directa en la muerte del paciente es posible, pero claro, en caso de que sea posible, estamos en el Código Penal. Con la ley nos hemos topado. No, con la ley nos hemos topado, no. Las leyes no están para ponernos piedras en el zapato ni para ponernos palos en las ruedas. Las leyes, y en concreto el Código Penal, no son sino el reflejo de los sentimientos de la sociedad democrática. La sociedad se da sus leyes, nos las dan, no, las leyes no caen del cielo. No viene Moisés, no baja del monte y dice, aquí dice esto y sobre esto habrá jurisprudencia, como decían que dijo Moisés sobre el sexto mandamiento. Dice, no, las leyes nos las damos nosotros. Las leyes nosotros elegimos a unos representantes, estos representantes pues son una muestra de la población que nos presentan sus programas y nosotros votamos. Y entonces, el que le parece mejor al mayor número de gente, entonces es el que propone las leyes y si tiene más votos las aprueba. Entonces, esto es un sistema razonablemente bueno. Decía Churchill que es la peor forma de gobierno quitando todas las demás. Bueno, pues entonces cuando se hace un código penal, y no podemos decir, es que el código penal nuestro refleja actitudes de hace 150 años, es de 1995, está hecho... propuesto por un gobierno que no es del signo del actual y ahí está, bueno, pues es el reflejo de los sentimientos de la sociedad y hay un artículo que dice que es un sentimiento social que no se puede intervenir directamente en la muerte de alguien. Entonces, esto es así. Ahora, tampoco podemos quedarnos en el mero positivismo, decir que el derecho a la vida nace del artículo 15 de la Constitución y de 140 y tantos del Código Penal. El derecho a la vida es algo prejurídico. Otra cosa es que el derecho no deba protegerla. Y desde luego, en todo caso, la opción debe ser siempre proteger la vida. Y yo no encuentro ningún caso en que esté justificado intervenir directamente a dar muerte a una persona. Otra cosa es que una persona que se encuentra en un estado de una enfermedad que necesariamente le lleva a la muerte, que se le puedan dar cuidados paliativos, los mejores que se les pueda dar, y que bueno, y eso es perfectamente lícito y no escandaliza a nadie. Todo lo contrario. No estamos hablando del suicidio asistido. Vamos a ver, el suicidio asistido, el suicidio, volvemos a la etimología, es el suis occidere, o sea, el matarse uno a sí mismo. Hay la inducción al suicidio, que es hacer que otra persona se dé muerte. Hay el auxilio al suicidio y hay el auxilio al suicidio hasta el punto de que esa persona le da la muerte a esta persona que desea morir. Y luego hay un tipo atenuado, que es el número 4 del artículo 143, si no cito mal, aunque cito de memoria, que en estos casos que se suelen llamar de eutanasia activa de una persona pues que está con una enfermedad muy grave, con graves padecimientos, etcétera, tiene un trato muy atenuado, pero se castiga, se sanciona. Es decir, que la sociedad entiende, por un lado,
de que no es lo mismo que otros casos, que en fin, que hay una serie de motivaciones que pueden atenuar la responsabilidad, pero la responsabilidad atenuada es responsabilidad. Entonces, en este caso yo no encuentro, vamos, creo que la opción por la que ha optado el legislador español es una opción correcta. Sí, yo, efectivamente, muy bien expresado, vamos, para mí muy claro, lo que el problema de la eutanasia como problema jurídico, como problema jurídico, el problema de la eutanasia como problema médico y el problema de la eutanasia como problema ético. Entonces, claro, evidentemente estamos en un campo, aparte del jurídico, es un problema de muchos valores. Yo hoy, preguntándole a una señora que vende periódicos en Santiago, en la parte nueva, le pregunté: ¿qué opina usted de la eutanasia? Por esto de que esta chica, lo mismo que a ti nos llamó, le vamos a hacer. Entonces, tenemos que venir aquí. Entonces, pues, y me dijo una frase, claro, porque reflexioné un poco más a fondo, sobre todo para ver qué pensaba la gente también, porque son tres cosas que te olvidas, y bueno, pues, y hay una señora que me dijo esto, una frase muy bonita: a mí, que no me hagan sufrir, pero que tampoco me quiten la vida. Claro. Y yo creo que esa frase a mí es que me dejó, que es un resumen, es decir, y cualquier otro argumento es justificar un perfeccionismo, como en cualquier momento cualquiera se le puede ocurrir que quiere crear una pureza o un RH o sabe Dios lo que. Es decir, todo lleva, curiosamente, pero todo lleva a la misma dinámica. Entonces, yo, en ese sentido, el tema jurídico, casi quisiera extrapolar el tema médico, gerontológico, que es del que vivo y en el que me encuentro y en el que me voy a encontrar muchísimas veces en mi vida cotidiana, si Dios me da la regavida. Pues lo que quiero decir es que yo me quedo más con el tema del discurso, con el tema poético, con el tema de que la vida vale la pena vivirla y a pesar de que uno envejezca y tenga penurias, siempre hay la posibilidad de que brote de vez en cuando ese ramillete verde que Machado habla, que puede ser pues la lluvia, pero en otros casos pues el cariño de un nieto, la ilusión de una amada, un amigo que te encuentras, alguien que te llama por un móvil, que está también, todo el móvil está muy bien, para hablarse en cualquier momento y tal. Quiero decir que no es que quiera hacer una coña, o sea, pero extrapolando un poco, es decir, aparte del problema serio jurídico que hay que saber, está el problema del paciente terminal, que para mí la verdadera muerte es esperar al lado del enfermo, estar a su lado constantemente, que en Galicia todavía se mantiene eso. En otras ciudades, a lo mejor por lo que sea, incluso en los hospitales, las enfermeras, las auxiliares que están con pacientes moribundos, los propios médicos, en el momento en que la gente se muere, están al lado de ellos, agarrándolos, ayudándolos, porque eso sí hay que ayudar a pasar ese trance, eso está claro. Ayudando a parir. Ayudando a parir, También, eso es muy interesante, y esos son valores, y curiosamente en Galicia sí se mantienen. Eso es una de las experiencias más maravillosas de las que me orgullezco, ¿no? Yo he visto nacer a mis hijos y es... Yo también. Pero una cosa es ver nacer y otra cosa es ver que se te va. Inenarrable, sí. Que se te enfría. Sí, eso hombre, es muy triste. Pero vamos a ver, hay que aceptar que la vida, entre comillas, también es sufrimiento. Si te mueres, quiero decir, yo antes he citado a mi abuelo y mi abuelo ha sufrido mucho, pero en cambio mi abuela, con 90 años que se murió, pues se murió anciana, se murió vieja. En un mes, estuvo un mes en cama, pero sin apariencia alguna, sin dolor, nada. Se murió, se apagó. Pero bueno, te quiero decir que, bueno, mi abuela puedo decirlo, que se murió gastadita, anciana y se apagó. Pero mi abuelo se murió gritando. Y yo tengo esas cosas en la cabeza. Sí. Y por evitar esos gritos lo hubieras matado. Escucha, no sé. Es que eso es la eutanasia. Si le hubieras dado un analgésico, lo que fuera, para eso está la medicina. La medicina está para curar esas molestias. Y hoy hay medicamentos que solucionan esos problemas. Yo por aquel entonces tendría unos 12 años, no tenía más. Hombre, fue una experiencia amarga, claro. Fue muy duro. Sí, no sé por lo que cuentas, si había, yo no lo sé, porque yo lo he tenido allí en mi casa, mi abuelo, bueno, en su casa. Yo estaba en su casa. No sé si habría analgésicos o historias de esas
para darle, que lo tranquilizaran o no sé qué. ¿Cómo Yo no no iba a lo sé, ver? los médicos lo veían, iban junto a él. Y junto a mi abuelo y junto a mucha gente. Te quiero decir que entonces, ¿por qué la gente se muere a gritos? ¿Por qué? Hombre, Tampoco es así, por Dios. hay unidades del Ramona dolor. te llamas, ¿no? No se muere la gente tanto. Hombre, la muerte es muy triste, pero... Hay unidades del dolor en, Claro. en los hospitales. Hoy en día médicamente... Ahora el dolor- sí. Hombre, Hombre, evidentemente, sí, mira. la medicina ha avanzado mucho. Es como ahora, por ejemplo, genéticamente, pues probablemente... Y ojo, que yo soy muy prudente con todos los avances de la ciencia. Los apoyo, los admito, pero soy muy prudente, porque las cosas... un poco lo que dice el abogado, hay que ser muy mesurados, hay que ser muy equilibrados en cosas de la vida. Otras cosas podemos ir de fiesta, pero hay cosas en que hay que razonar muy bien y ser muy equilibrados porque nos la jugamos todos. Sí, es cierto, pero mira, vamos con la ciencia, va avanzando, pero para casos no llega. Bien, pero ahí está. Mira, por ejemplo, por el caso de los chavales jóvenes hoy en día, que se quedan muchos porque se van de fiesta por ahí, Sí, se van te con lo el iba a decir coche yo. y alucinan. Por eso ya, Sí. cuidado con el coche. Alucina vecina. Mira, claro, cuando dicen cuidado con el alcohol, efectivamente, si bebes, no conduzcas. Y como eso, muchas más cosas. Ese eslogan está muy bien. Entonces, a lo que voy es que ya no sé lo que iba a decir. La ciencia avanza. Pues hoy a lo mejor para cuestiones de parapléjicos o tal, cabe la posibilidad de que ya hay situaciones en que se pueden regenerar los axones, las fibras nerviosas que conectan la estructura de la neurona con el músculo, cabe la posibilidad. Entonces, si cabe esa posibilidad, y pronto a lo mejor, con esto no lo estoy vendiendo como una esperanza inmediata, pero cabe esa posibilidad. Pero yo te Lo apoyo que está en claro eso. es que no cabe la posibilidad de que de momento envejecemos. Tenemos un límite, por lo que vemos, que como máximo 100 años, y eso hay que admitirlo, ¿no? Y evidentemente el cuerpo pues se va deteriorando, ¿no? Yo antes de ayer quise subir un cajón y me cogí una lumbalgia. ¿Por qué? Pues no me pasaría a los 20 años. Quiero decir que lo que sí está claro es que hoy la medicina, Avanza. para muchas invalideces, que evidentemente son una verdadera tragedia, no solamente a la persona que lo padece, sino también a sus familiares, eso está claro, hoy la medicina probablemente tenga remedios para el aspecto físico, porque para el aspecto psíquico ya los tiene. Pero falta el aspecto físico, evidentemente. Y en muchos casos ya hay mucha rehabilitación. Hay mucha, porque no hay que confundir invalidez con impedimento. Sí. Lo que hay es que saber aceptar la invalidez y vivir con él. Sí, sí, sí. Y Y por si tanto, no progresar haber con el nacido, impedimento. y si no haber nacido. Como no es posible no haber nacido, pues aquí estamos disfrutando, hemos disfrutado de una buena charla. Figúrense que hablando de eutanasia hemos tenido hasta poesía, nos hemos hasta reído, con todos los respetos hacia el tema, pero lo hemos pasado bien, ¿cierto? Bueno, yo Ahora no me sé. digan que no. Sí. No, Yo bien, no sé si me lo he pasado o no. yo por lo menos he aprendido mucho de Bueno, nuestro tenemos amigo que Bicho. despedir el Yo también he programa. aprendido mucho aquí del letrado. Y Siempre- también de Ramona, siempre por Ramona, que nos aprendemos. ilustró. su espontaneidad, su Espontaneidad. conocimiento de las cosas, porque a veces Sí, sí. nos ocurre a los profesionales que lo vemos todo con las gafas. Eso es. No, yo voy a decir una cosa personal porque Tenemos bueno, la que ir gente tiene despidiéndonos, de mí una imagen muy mal hecha. Yo doy muchísimo ánimo a la gente a que viva, a que bien viva, y hoy en día la ciencia avanza para mejor, me supongo, pero es muy importante el cariño de la gente, sobre todo de tu gente. Si no lo tienes, no tienes nada. Eutanasia. Te lo Bien, aseguro. pues